Muy bien, vamos a Mateo, capítulo 11. Hoy leyó Carlos. Nosotros vamos a hablar en esta oportunidad solamente del verso 25 del capítulo 11 hasta el verso 27, ¿sí? Bien, no sé, hermanos, pero hay una costumbre, una cultura o un instinto paternal y de abuelnar, o sea, o abuelastro, de abuelos, que nosotros, no sé si a usted le ha pasado, que el instinto nos lleva cuando nuestros niños son un poquito ya de algunos meses, 10 meses, a pararlo en la mesa o en la mesada e invitarlos a que se suelten y salten a los brazos de usted. ¿Lo ha hecho usted? No, pocos. Ustedes no son osados como yo. Bueno, en la pileta, por ejemplo, ponerlo en el borde de la pileta y decir, saltá, que te vas a hundir, después vas a salir a flote, pero yo te voy a agarrar. Bueno, en estos versículos siguientes, del 25, son 6 versículos, al 30, el Señor, Dios, nos quiere dar mucha confianza en Él, que tengamos confianza en Él, que el mundo no nos pase por encima, así como un padre enseña por su instinto a que su pequeño hijo comience a confiar en los brazos salvadores del Padre, así Dios en todas las Escrituras hace como un grito desesperado a que nosotros los creyentes, que tal vez nunca vimos cara a cara a Dios, porque la Biblia dice que es imposible mirarlo a Dios o estar en presencia completa de Dios porque no estaríamos aquí. Dios nos insta, nos habla con palabras amorosas para que nosotros podamos confiar en Él en todo, absolutamente en todo. Cantamos alabanzas y himnos preciosos sobre la confianza en Dios en la tormenta, en la angustia, y nosotros, hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, tenemos que vivir una vida confiando en el Señor. Bueno, estos versículos, vamos a leer de nuevo del 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Oramos otra vez. Señor, rogamos, como decía nuestro hermano Jero, que nos asistas. Nos declaramos incompetentes, niños prematuros, Señor, nos declaramos personas que somos tan pequeñas, Señor, tan finitas, y no solo ahora en el 2024, sino en el 2050. Y hasta que nos des vida, Señor, nos vamos a declarar así, niños que necesitan de tu asistencia, de tu providencia, Señor. Provéenos tu palabra, regálanos el regalo eterno de tu palabra, que la podamos entender y sobre todas las cosas practicar. Y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este texto, Lucas capítulo 10, también lo explica un poco. Ustedes saben que el domingo pasado habló Seba sobre el dar, pero el domingo anterior se habló del texto del capítulo 20, mejor dicho, del capítulo 11, verso 20 al 24 de Mateo, donde el Señor estaba exhortando a las ciudades pecadoras que no habían creído en Él a pesar de los milagros continuos que hacía Jesús en aquel tiempo. Corazín, Betsaida, la misma Capernaum, el Señor hizo un montón de milagros, fue el lugar que tal vez más milagros hizo, y sin embargo ellos no lo conocieron, no quisieron creer en Él, y el Señor Jesús les va a dar una advertencia, por eso dice, ¡ay, los saye!, ¿no? ¡Ay! Un lamento del Señor a ver el pecado no arrepentido de las ciudades.
¿Y cómo se conecta ahora este verso 25 en adelante después de reprender a las ciudades de pecado? ¿Cómo conecta? Bueno, Lucas dice en el capítulo 10 que el Señor hace esta declaración, esta especie de oración pública: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lo dice Lucas que cuando llegaron de la misión que Jesús había mandado a sus apóstoles, cuando los apóstoles llegan maravillados, que echaban fuera demonios, que la gente se convertía de su predicación y ellos estaban maravillados, Jesús clamó al Padre en actitud de agradecimiento. Pero Mateo, como Mateo ya lo explicamos todos los domingos, es temático, él quiere encajar temas para que los judíos de ese momento, y los gentiles también, pero más que nada los judíos, puedan entender que Jesús era el Mesías. A Mateo le urgía el hecho de que los judíos entiendan que el Mesías que ellos veían cara a cara era el Mesías esperado. Quería que Israel se convierta a Jesucristo. Por eso va a poner esto, pero también podemos hablar, si seguimos el hilo del párrafo, del contexto de Mateo, y no nos acordamos de Lucas, ¿no? que Lucas era en otro contexto. Las dos caras del Evangelio, dijo Iván Reyes, el pastor chileno, ¿no? Las dos caras del Evangelio. Primero, en el del verso 20 al 24, Jesús reprende, exhorta y advierte sobre esas ciudades que van a tener castigo tremendo. Pero a partir del verso 25, Jesús muestra la otra cara del Evangelio, ¿no? Y me hace acordar el texto que anoté aquí, ¿no? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Primera parte del texto. Una cara del Evangelio. El Evangelio es buena noticia, pero la buena noticia del Evangelio entra en la advertencia primaria, ¿no? Hay una buena noticia si yo recibo primero la advertencia, la mala noticia, que es que mi pecado me va a llevar al infierno. Por eso, la paga del pecado, todo el mundo ha pecado. No hay un ser humano que no haya pecado. Él lo ve mi nieto gritando que no quería estar en la iglesia. Pecado, todos somos pecadores. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el salario del pecado? La muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? La muerte eterna. Pero acá viene la otra cara, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Primero, advertencia y condenación a las ciudades pecadoras. Y ahora el Señor va a alabar al Padre, espontáneamente aparentemente, ¿no? Yo me acordaba de qué difícil que se nos hace a veces cuando estamos en una reunión informal y alguien me dice, orá, ¿no? Es como que a uno le cuesta, como quien dice, entre comillas, entrar en la presencia, como se decía antes. ¿Se acuerdan? No, ¿en qué presencia? El Espíritu Santo está en nosotros. Lo que pasa que nosotros no tenemos esta práctica, pero Jesús sí. Jesús no tenía ningún problema de levantar la voz y orar al Padre, dice verso 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es más, a Jesús lo habían rechazado las ciudades. Jesús había hecho milagros, lo cual seguramente en nuestros cabales iríamos corriendo tras Él, ver tantos milagros. Llevaríamos a nuestros familiares, nosotros mismos, que no sé, alguno tendrá alguna enfermedad. Yo tengo enfermedades crónicas, pero ellos rechazaron a Jesús. Y sin embargo Jesús no se deprime, no se angustia, no le pasa nada, sino que todo lo contrario. Al ver que lo rechazaban, Jesús podría decir, bueno, me voy a ir, como lo ha hecho, me voy a ir a otro lado, pero en este caso Jesús dijo, te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Acá Jesús va a ver
que hay entendidos y sabios, como dice el libro del Progreso del Peregrino, ¿no? Sabios según el mundo. Hermano, ¿lee la Biblia y no lee el Progreso del Peregrino? Sabios según el mundo. Jesús va a hablar de la sabiduría mundana, de aquellos religiosos que creían que con sus prácticas y con todos los requisitos que le pedía la religión de ellos y el cumplimiento de todas esas cosas que la ley le pedía, la ley casi humana, ellos creían que se iban a salvar por cumplir tareas, ritos, costumbres de hombre. Esos eran para Jesús los sabios según el mundo. La característica de la sabiduría humana siempre va a llevar, lo que dice Jesús, a querer salvarme por mis propios medios e inteligencia. Esa es la sabiduría humana. O sea, la sabiduría humana va camino a un precipicio, lo cual contiene un infierno eterno. A eso lleva la sabiduría humana. La filosofía, la teoría, el intelecto humano cree que es sabio por sí mismo y no necesita a Dios y no necesita absolutamente ningún consejo nunca, ¿no? Otra vez, Jesús no se deprime, Jesús no se pone triste, sino que alaba al Padre en todo tiempo. Me gusta también Marcos, porque Lucas 10, 21 y 22 dice que Jesús se regocijó en el Espíritu. Y acá dice, ¿no? Te alabo, Padre del cielo. Jesús estaba feliz con su Padre porque Él no esperaba resultados. Me parece que nosotros tendremos que ser igual, ¿no? Él iba y hacía la voluntad del Padre sin esperar resultados. Lo dijo Pablo después, ¿no? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. En todo lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio. Ver a nuestros hijos que no se salvan, ver a nuestros, todavía, ¿no? A nuestros nietos, a nuestros amigos. Jesús clamaba y oraba y se regocijaba con el Padre, distintamente cuál fuera el resultado de su prédica. Yo no sé usted, ni yo, pero no salimos a las calles a sanar enfermos. Me parece que usted no lo hace eso. Y creo que no lo hace ningún hombre del mundo. Jesús sanaba enfermos, echaba fuera demonios, libertaba a personas, la gente se salvaba y sin embargo muchísimos lo rechazaban. Y él no se deprimía para nada. Por eso, ¿no? Jesús también dijo que el buen tesoro del corazón del hombre va a hablar cosas. Después dice, del mal tesoro del corazón va a hablar también malas cosas. Jesús, ¿qué decía? Continuamente cosas positivas. Y digo positivas porque tiene que ver con la obediencia a su Dios. Recuerdo que Samuel, el siervo de Dios, dice que las palabras de Samuel, ninguna de las palabras de Samuel cayó en tierra. Imagínense a Jesús. Ninguna palabra, así cuando Jesús estaba reprendiendo a alguien, era palabra de Dios. Estaba en el centro de la voluntad de Dios cuando estaba enojado y tiró la mesa de ahí de los cambistas y de los que vendían. Jesús estaba en el centro de la voluntad de Dios. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Jesús tenía un corazón totalmente rendido a su Dios. Pablo va a exclamar esta frase preciosa, única, dice Pablo en Romanos 11:33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Impresionante. ¿Qué estaba viendo Pablo? ¿Qué estaba viendo Jesús? ¿Qué estaba en su corazón que su boca les hacía hablar semejantes cosas de un ser tan majestuoso, ¿no? ¿Cómo nos enseña nuestro Señor a orar? ¿Cómo nos enseña a hablar?
A veces cuando hablamos, bueno, ayer a la tarde hablamos un montón, muchísimas horas hablando con hermanos, con jóvenes. A veces después decimos, Señor, perdona si hemos dicho palabras vanas, ¿no? Y sí, el Señor les decía, han dicho palabras vanas. Sobre todo ustedes, hermanos. Han dicho palabras vanas, ¿sí? Y hasta, como decía Leo hoy, hasta de esas palabras nos tenemos que arrepentir. Porque está bueno, porque nosotros los argentinos queremos ser simpáticos, queremos ser llamativos, y continuamente, pero el Señor Jesús no. El profeta, el juez Samuel tampoco. No hace falta decir palabrería, sino ir a lo justo. Es como que a nosotros siempre nos falta algo, ¿no? Jesús y Pablo sienten una profunda admiración y expresan espontáneamente guiados por el Espíritu Santo. También dice 1 Corintios, ¿no? 12:3, que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tiene que ver con la palabra Señor. Cuando nosotros los cristianos decimos Señor, tiene que ver con estar otra vez en el centro de la voluntad de Dios. Muchos pueden, ¿no? Mateo 7:23 dice, o antes, muchos me llamarán Señor, Señor aquel día. ¿Pero qué dice? Yo les voy a decir, apartados de mí, nunca os conocí. O sea, que todo puede decir Señor, pero Señor con el Espíritu, solamente los hijos de Dios, los que tienen el Espíritu Santo de Él. Así que, así como Jesús, como Pablo, nosotros también estamos llamados a alabar a Dios. Así como Jesús lo hace públicamente, ¿no? Espontáneamente, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estamos llamados a alabar a Dios continuamente, incluso cuando no tenemos un buen día. Alma mía, dice el salmista, te ordeno, bendice a Jehová. Y sí, pero me salieron mal las cosas. En el trabajo tuve problemas, cometí errores, culpa mía, salió mal el trabajo. Alma mía, bendice a Jehová. Es un estado que el Espíritu Santo quiere hacernos vivir continuamente. Pero claro, la carne se resiste continuamente también, ¿no? Y dice, no puede ser. No, eso es imposible. Es más, somos creyentes incrédulos. No, eso es imposible. No, ¿cómo imposible? No, ¿cómo imposible? Si nuestro gran ejemplo lo hacía y nosotros queremos ser parecidos a Cristo, lo podemos hacer. Ay, la casa está totalmente, porque veo hermanas acá, que hoy es el Día de las Hermanas, madres, y de las futuras madres también voy a implementar. Ay, la casa está patas para arriba. Y lo que hacen las hermanas, en vez de decir, te alabo, Padre del cielo y de la tierra, se desesperan, comienzan a echarle la culpa al marido, a los hijos. Bueno, hoy es el día de ustedes, no tengo que criticarlos. Pero es verdad, los maridos, por otro tanto, ¿no? Nos dan algo para hacer en la casa y no sabemos por dónde empezar. No sabemos, para nosotros es algo extraño limpiar o ordenar la casa. Te alabo, Padre. El Señor nos enseña a orar. Fíjese que el Señor en Mateo 6:9 enseña al Padre Nuestro. Un discípulo dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le comienza a enseñar a orar. Y Jesús, en este caso, dice, te alabo, Padre, como algo personal, no como algo general. Nosotros cuando oramos, les recomiendo, cuando nosotros oramos en grupos, usted no debe decir, Padre mío. Es más, estamos acostumbrados a decir mi Señor, ¿sí? Es un título que nos queda grande a algunos de nosotros. Mi Señor. Ustedes cuando estén en grupo, hablen en plural, porque usted está dentro de una familia, por lo tanto al lado de usted están sus hermanos. Entonces, si usted dice, te alabo mi Padre, usted se está haciendo pasar por Jesús, el cual usted no es, ni yo tampoco. El único que le puede decir, te alabo mi Padre, es Jesús.
porque es el verdadero, genuino Hijo del Padre, el eternamente engendrado por el Padre. Es una doctrina que no se puede explicar bien. Eternamente engendrado es un concepto que está en la Biblia por el Padre. Nadie, o sea, nunca nació, pero el Padre lo engendró. Es algo que han llegado los teólogos a una conclusión que han llegado los teólogos. Él siempre estuvo, no tiene ni principio ni fin, pero fue como engendrado del Padre. Algo que nosotros no podemos entender. Jesús dice en otras ocasiones, Padre mío, o mi Padre, algo muy personal, muy personal. Él era el Hijo verdadero de Dios. Aún cuando Jesús hablaba así, de esa forma, los fariseos, los judíos querían matarlo. Porque no solo dice Juan 5, no solo quebrantaba el día sábado, el día de reposo, sino que llamándolo Padre a Dios, se hacía, miren los fariseos cómo se daban cuenta, y los testigos de Jehová no se dan cuenta. Los fariseos, los judíos, cuando lo escuchaban a Jesús hablar de su Padre, decía, claro, sacaban la conclusión, si este dice que Dios es su Padre, quiere decir que Él también es Dios. Esa conclusión llegaban los judíos, por eso dice que lo querían matar. No que lo despreciaban, directamente lo querían matar. Jesús decía que su padre no era José, el carpintero, era el Dios de los cielos. Por lo tanto, le da el título de Dios, el Hijo. Jesús es Dios, el Hijo. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Siempre lo dice. Entonces, la lección que nos da el Señor. Usted, no me lo conteste, por supuesto. ¿Usted ha orado al Espíritu Santo? Capaz que sí. ¿Ha orado a Jesús? Pero bueno, en este caso tomemos la recomendación de este púlpito, sigamos los ejemplos de Jesús, oremos al Padre. Me acuerdo que en mi ingenuidad hace muchos años le pregunto a mi pastor en ese tiempo, don Luis Pagliarunga, diciendo, porque el chico que presidía hablaba siempre a Jesús. Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, le pedía todo a Jesús. Y yo tenía entendido que el Padre Nuestro me enseñaba a orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿no? Y entonces le pregunté al pastor y el pastor me miró, se rió, pero no me dijo nada. Él no quería tener problemas doctrinales. Él nunca se jugaba, que el Señor lo tenga en la gloria, un amado pastor mío. Bueno, sigamos las recomendaciones del Señor. El Señor no le oraba al Espíritu Santo. Nosotros no le debemos orar al Espíritu Santo, ni al mismo Señor, Jesús, sino que debemos orar como Jesús oraba, al Padre, en el nombre de Jesús. Dar gracias por el Espíritu. Yo a veces también he cometido esos errores. Yo no sé si son errores, hermano. No quiero poner una doctrina que capaz que no la puedo comprobar con la Biblia, pero decir Espíritu Santo, ayúdame, para mí no es un pecado, ¿sí? Pero Jesús me está diciendo que toda la oración la dirige al Padre. Sería bueno que imitemos a Jesús, por lo menos creo que en eso nos puede llegar a salir. Al Padre tenemos que imitar. Entonces, Él nos enseñó a orar al Padre. Debemos orar como Él nos enseñó. Jesús tiene toda deidad, estamos de acuerdo, pero el Padre tiene un rol sobre el Hijo. El Padre cumple un rol, el Hijo cumple. La solemnidad en las oraciones. Me quiero apurar porque este no es el tema principal, pero la solemnidad de las oraciones. Y no se sienta ninguno mal, porque yo soy el primero que tiene que aprender. La repetición de las oraciones. La repetición de las palabras. Yo lo hablo con los hermanos que presiden. Hermanos, si usted cuando andaba de novio con su esposa, o no era su esposa, era su novia en ese tiempo, ¿no? Usted no le decía siempre las mismas palabras. ¿O no? ¿O sí?
no sé, no era reiterativo, trataba de comunicarse o con todas las personas de distintas formas, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando delante del Dios del cielo, por lo tanto tenemos que ocuparnos y preocuparnos en darle al Señor glorificación, ¿no? Como nos enseñaron el domingo pasado. ¿Cómo ofrendamos? ¿Así como estamos? Así espontáneamente hay, no, prepararnos en la semana para ofrendar. Así en la oración, prepararnos y orar. Es reverencia. Miren, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Miren qué solemnidad al Señor. Nosotros hay veces que lo tomamos muy a la ligera las oraciones. Y estamos orando delante de Dios. Imagínense que venga Javier Milei acá, señor presidente. Le daríamos la mano, le trataremos de señor. Porque nos van a hacer. Ustedes me dicen, no, yo no soy cholulo. Yo le digo, Javier, Javi, no. Cuando vea la investidura, ahí usted va a ver, se va a enfrentar con aquel que lo eligió gran parte del pueblo argentino. Y usted le va a agarrar a un ataque de solemnidad. O al intendente, a los reyes británicos, cuando aparece el rey Carlos, suenan las trompetas y dice rey de las regiones de Britania o Gran Bretaña, no sé cómo es, ¿no? Acá Cristo está dando una doxología, una oración de adoración al Padre. Está adorando al Padre. Las oraciones, todas las oraciones, son de adoración. Marcelo, entonces no le tengo que pedir nada al Padre, ¿no? Como dice algún rockero pastor que anda por las redes sociales, no le pida porque ya está todo hecho. Dice así, ¿no? No, sí, le tenemos que pedir todo al Padre, pero tenemos que adorarle en la oración, tiene que haber adoración. Y cuando usted le pide, también le está adorando, ¿sabía eso? Usted le está pidiendo, Señor, me vino 40.000 pesos de luz y no tengo para pagar, eso es adoración. Porque usted está teniendo fe que su Padre lo está escuchando y que su Padre tiene la capacidad y el poder de ayudarlo. O sea que usted está viendo a Dios como Dios. Y eso le agrada a Dios, dice el verso 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces Jesús está adorando al Padre porque hay una situación ahí. Primero porque Dios. Nosotros tenemos que adorarlo porque es Dios. Pero ¿por qué le adoramos? ¿Por qué le tenemos que dar gracia? Porque es Dios. Es nuestro Dios. Pero el Señor dice que le estaba dando gracias, dice el verso 25, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El Padre estaba dándole la salvación a aquellos que se consideraban personas pecadoras, no a los religiosos del momento que creían que por sus obras iban a poder ser salvos por sí mismos. Absolutamente no. Las obras que ellos hacían eran obras que no tenían ninguna importancia e injerencia en la salvación. Solamente te movía una estructura religiosa de siglos, ¿sí? Hacía funcionar la maquinaria de la religión con sus costumbres, su perseverancia en la religión. ¿Cuántos judíos habrían muerto en toda la historia cumpliendo solamente una religión, pensando que iban a ser salvos? Qué feo es ir a un velatorio de una persona que es muy seguro que no sea cristiana, ¿no? Qué triste, pero qué oportunidad para predicar el Evangelio siempre, ¿no? Jesús oraba al Padre. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Él oraba al Padre porque él sabía que el Padre iba a hacer del mensaje de salvación, iba a entregarlo a los que él quería, completa soberanía. Y aquí entra, ¿no?
el tema de la soberanía. Cuando nosotros no conocíamos la sana doctrina, no teníamos claro. Si me hubiesen preguntado a mí hace 10 años atrás, o un poco más de 10 años, Marcelo, ¿vos crees que Dios es soberano? Sí. Marcelo, ¿vos crees en las doctrinas de la gracia? Sí. ¿Me suena bíblico? Sí, creo. ¿Pero las entendés? Ah, no. ¿Me las podés explicar? Ah, no. ¿Y soberano en qué sentido? Y soberano en lo que Él quiera, pero mi vida que no la toque, ¿no? Soberano en todo lo que Él quiera, pero hay cosas que no, en mi vida no, ahí no, ese soy yo. Yo hago el matrimonio a mi manera, yo miro las cosas a mi manera, tengo mis pensamientos. Soberanía es una autoridad absoluta. La soberanía de Dios no tiene que ver, Dios es un Dios libre, dice la confesión, es un Dios que no se basa en consejos humanos, dice la confesión, se los leo, capítulo 3, del decreto de Dios. Usted lee la confesión del decreto de Dios y va a salir medio incrédulo de ahí. Pero después, como usted es hijo de Dios, va a volver ahí, y hasta que no lo entienda, no va a dejar el capítulo 3 de la Confesión de Londres, ¿sí? De 1689. Dice, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todas. Todo lo que sucede, sin embargo, libre de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en sí mismo. Hermanos, cuando Dios te eligió para la salvación, Él lo eligió de una manera libre. ¿Qué significa? La libertad de Dios no tiene que ver con algo que vio en tu vida y en mi vida. No tiene que ver con ninguna cosa que le dé la referencia de los puntos cardinales, digamos, ¿no? No tiene que ver con nada. Él es libre. No vio, ¿no? Si nosotros invitamos a una persona a predicar, a algún hermano a predicar, es que algo le vemos. Ama las Escrituras, las entiende. En su hablar, habla mucho de las Escrituras. Entonces, como yo como pastor digo, este ama las Escrituras, este puede predicar. Entonces, yo no soy libre, porque necesito que el otro me demuestre algo. Dios no. Dios, nadie le podía, ni siquiera los ángeles, demostrar absolutamente nada, porque Él es tan superior, tan grande, tan poderoso, que no puede mirar al otro porque hace un tiempito muy cerca tuve un debate con testigos de Jehová y ellos decían, a cada momento decían, y lo que pasa es que Dios mira los corazones. Y lo que pasa es que Dios conoce los corazones. Y no le digo, y yo le decía, pero no la entendían, hermano. Hermano no, primo, por lo menos. Si Dios ve mi corazón, no me salva. Si Él tiene que dejar de ser libre y mirar algún atributo mío para elegirme, no me salva. Porque yo soy pecador, absolutamente pecador. Y Él es absolutamente santo. Y la santidad con el pecado no pueden congeniar. Y no es porque no hay buena voluntad de Dios. Es que no se puede, es imposible. Humanamente hablando también. Divinamente hablando, no puede un Dios santo convivir con seres pecaminosos. Usemos la lógica, el sentido común. Vengamos a la Biblia con el sentido común. No puede un Dios santo. Es algo que es totalmente opuesto. Soy pecador. Claro, a nuestra mente finita decimos, bueno, estamos todo el tiempo entre nosotros que somos pecadores, ¿no? Y uno dice una mala palabra, y bueno. Otro dice una obscenidad, y bueno. Pero Dios no es así. No soporta el pecado, ni un poquitito. Es por eso que Dios entregó al ser más preciado que Él tenía. El que más ama, el que más amó por toda la eternidad. Fíjense la dimensión del pecado.
Y si nos podemos dar cuenta de la dimensión de nuestro pecado, un poquito vislumbramos la enorme santidad de Dios, la eterna e infinita santidad de Dios. Tiene que ver eso, ¿no? Por eso Dios, dice Daniel, y Él hace, capítulo 4, verso 35, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace como Él quiere. Él salva al que quiere. Nadie, dice Spurgeon, no hay atributo más confortador. Spurgeon, se levantaba de José diciendo frases. Sí lo dijo, yo estaba ese día. No hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Y yo puedo decir, no hay atributo más complicado para la iglesia evangélica que la soberanía de Dios. No hay atributo que los evangélicos no se agarren de los pelos que no es la soberanía de Dios. Y sigue diciendo Spurgeon, bajo las más adversas circunstancias, los cristianos, y las pruebas más severas, creen que la soberanía los gobierna y que los santificará a todos. Es verdad. ¿Te estás muriendo? Si sos creyente, estás descansando. Tu cuerpo está sufriendo. La fiebre, los dolores. Pero tu alma está sentada, fija, anclada en la soberanía de Dios. En Dios. ¿Sí? Y en sus atributos, en su carácter. Señor, acá estoy, no va a pasar nada. Miren qué frase tan ingenua, tan sencilla. No va a pasar nada de lo que Dios no quiera que pase. Me duermo hasta mañana, o hasta la eternidad, hasta el más allá, hasta el otro plano, dijo mi nieto, ¿sí? Hasta el siglo venidero, lugar intermedio, siglo presente, lugar intermedio, dicen algunos, siglo venidero. Entonces, los sabios que Jesús está hablando son los ignorantes de Dios. Otra cosa que se contrapone. Sabios e ignorantes. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando de los sabios que se creen sabios y se creen que se van a salvar por sus propios medios por portarse bien o por hacer algunos ritos, ¿no? Jesús está hablando aquí directamente de todo lo que tiene que ver con la salvación. No se vaya para el otro lado. Tiene que ver con la salvación eterna, con las verdades del Evangelio. ¿Sí? Dios dice, verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Al Padre le agradó que su Hijo venga a la tierra y comience a predicar del Evangelio y comience a resucitar muertos, y que todo lo que tiene que ver con el Hijo al Padre le agrada. Entonces la iglesia cristiana debe centralizar toda su vida, grupo C, en las casas, en las conversaciones, tiene que estar Cristo, porque si no el Padre no se agrada. Así de contundente, así de sencillo. En las conversaciones de noviazgo, mírenlo a los hermanos que están de novio. Tiene que estar Cristo. Si no empezamos mal y terminamos peor. Eso el Padre se agrada de que todos hablen del Hijo. ¿Querés glorificar al Padre? Habla del Hijo. ¿Querés glorificar al Padre? Alabá al Hijo. ¿Querés glorificar al Padre? Predicá al Hijo. Es lo más bueno que podemos hacer para glorificar a nuestro Padre. Jesús habla de los sabios en el mundo, dice Romanos 9, que los gentiles que no iban a entrar en la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Los gentiles, los paganos, las ciudades que Jesús comparaba, ¿se acuerdan? Ciudades alrededor de Israel empezaron a conocer, o gentiles que estaban dentro del imperio romano donde Pablo predicaba. Jesús dice, Romanos dice que los gentiles que eran paganos, que habían hecho aberraciones,
ellos comenzaron y alcanzaron la justicia no por obras, sino por fe. Pero ¿qué hay de los de Israel? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, vamos bien hasta ahí, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellos no por fe, sino como por obras de la ley. Sino como por obras de la ley. Continuamente el judío tenía la sabiduría según el mundo y no la sabiduría según Dios. Dios dice que nadie se puede salvar por sus obras. No por obras, dice el verso 9 de Efesios 2, para que nadie se gloríe. No por obras. Descansar en la soberanía absoluta de Dios. Entonces, Jesús, en el verso 20 del capítulo 11, veía que él había dejado evidencias al pueblo de Israel. Milagros, salvación, restauración de personas, sin embargo, los rechazaron completamente a Jesús, continuamente. Profesando ser sabios, dice Romanos, se hicieron necios, profesando, ellos creían ser sabios, se hicieron necios. Ellos creían que eran vivos, inteligentes, que eran chistosos, simpáticos continuamente. Profesando ser personas así, se hicieron necios. Teniendo al mismo Cristo ahí, lo rechazaron. Rechazaron la vida, rechazaron la paz, rechazaron la luz. Lo rechazaron. Rechazaron lo que les hacía bien completamente. Dice Lucas 5 que Él no vino a llamar a justos. Claro, Él no vino a llamar a justos. A estos sabios que se creían justos por sus obras, Él no los llamaba. Una de las cosas que se me ocurre con este texto es que cuánto nosotros gastamos tiempo en personas que no quieren a Jesús. Personas que no quieren. Marcelo, no seas duro, dale tiempo a la gente, Jesús te tuvo paciencia a vos, el Padre te tuvo paciencia, es verdad. Pero hay gente que anda atrás la gente por años, y esa persona rechaza a Jesús sistemáticamente, continuamente, desprecia a Jesús con su rechazo, y por ahí le dice, bueno, pero por ahí voy a la iglesia. Entonces esa persona otra vez le agarra las ganas, y a veces nosotros pecamos con esto, ¿no? Profesando ser sabios se hicieron necios. No he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros pecamos en llevándole la palabra o el evangelio a las personas cuando las personas la rechazan. Vamos a otras personas. Jesús no tenía problema, ¿eh? Jesús le predicaba y se iba. Jesús le predicaba y se iba. Usted no diga ahora, entonces no, a mi hijo lo tengo que abandonar, a mi esposo, no. No se trata de eso. Pero tal vez deje que el Señor obre. Otra cosa que se me ocurre, que el Señor no vino a buscar a justos, sino a pecadores. O sea, que el Señor no vino a buscar a aquellos que se creen justos por sí mismos. Esa es la idea, ¿no? Otra cosa que se me ocurre es hacerle hacer a la gente, esto lo ha escuchado de la boca mía, cosas de cristiano cuando no es cristiano. Ahora vos tenés un hijo que vive en tu casa que es menor de edad y no quiere ir a la iglesia, no. Vos tenés un hijo, una hija que está bajo tu techo que es menor de edad, tiene que hacer todo lo que vos le decís. Ahora, si ya es mayor de edad, es independiente, y bueno, ya ahí lo tenés que respetar y dejalo que Dios sobre, déjalo, pero si es menor, no. Si es menor, te tiene que hacer caso. Te tiene que hacer caso. Y aprovecho la situación porque yo tengo 2 hijos de 34 y de 30 que no están en la iglesia, pero ellos son responsables. Para el ministerio, las personas que tienen hijos chicos y son rebeldes, la iglesia mira eso y dice, wow, ¿no? El que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Entonces, no le pidamos a las personas que actúen como cristianos cuando no lo son, si son mayor de edad, ¿no es cierto? Vamos a tener
mucho peso, mucha lucha. ¿Qué dice de los pequeños? Dice el Señor, porque escondiste estas cosas, verso 25, de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los pequeños. Bueno, se trata de ser pequeños, no es tan difícil el tema, no. Miren lo que dice Hendrickson, William, el comentarista que tengo, dice, así que es claro que los pequeños, ¿quiénes son los pequeños? Son aquellos que están conscientes de su completa dependencia de otros, ¿sí? Los pequeños son aquellos que están completamente conscientes que necesitan a la mamá y al papá, al tío, a alguien que los asista, porque tienen que tomar agua, tienen que cambiarse. Así que espiritualmente los pequeños son los que confiesan humildemente su insignificancia, vacuidad, que significa bobada, necedad, y desamparo. Son aquellos los que Jesús trata como pequeños y que estando completamente conscientes de su absoluta dependencia del poder y de la misericordia del Padre Celestial, se entregan a Él. Claro, porque el pequeño, el humilde, es humilde y a la vez es tan sabio el humilde. El único que es sabio es el humilde. No hay sabio que no sea humilde. ¿Se dan cuenta? Las únicas personas que son sabias son humildes. Ahora pueden ser muy suspicaces, muy bichas, como decimos, muy inteligentes, pero el único sabio es el humilde. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce su falta y el humilde tiene la sabiduría de depender de Dios, de buscar a Dios, de buscar ayuda. Anoche hablamos con los jóvenes de que si alguien tiene un pecado oculto, que tiene que en algún momento de su vida decirlo, porque eso lo posterga, eso lo sostiene en el tiempo. La persona la encontramos con que está aislada, que no se involucra, no tiene ganas de estar con los hermanos porque tiene miedo que ese pecado que ella tiene lo exponga, y no hay cosa más necia. Y esa es una sabiduría del mundo. El mundo sabio quiere que vos sepas que él es importante y que él no necesita a nadie, que él se vale por él mismo. Y Jesús me dice todo lo contrario, que tenemos que estar dentro de un redil, dentro de un cuerpo donde los hermanos nos exhortan. Es imposible crecer, escuchen, espiritualmente en tu vida si no te dejas discipular. Es más, si vos crees que sos discípulo, pero no te dejás discipular, no sos discípulo. Porque el discípulo de Jesús se deja discipular, por eso es discípulo. Me ha pasado que he discipulado gente, no los que están acá, eso fue en el otro siglo que yo hablo, no hay ninguno acá, que yo les digo, los exhorto en algo y ellos me exhortan a mí también. ¿Cómo me van a exhortar a mí? Sí, tienen para exhortarme un montón, pero en ese momento yo no estoy discipulando. Entonces, si estás siendo discipulado y vos ves que tu discipuladora, tiene más defecto que vos tenés que ser humilde. Dejate discipular. Y vos decís, ¿y vos? ¿Y vos? Pero si el Señor, Dios del cielo y de la tierra, de las partes visibles y de las partes invisibles de las regiones, es Dios, te dio que alguien te discipulara. Imagínense que discipuló a Spurgeon. El que discipuló a Pablo, a Ananías, lo bautizó. Déjalo volar, déjalo crecer, solamente dale un envión. Después, gloria a Dios por los hermanos talentosos, ¿sí? Qué belleza. Entonces los pequeños son los que consideran que tienen necesidad del Padre Celestial. Se entregan, son personas que se entregan, confían completamente. Bueno, tengo un par de textos largos para leer, se los leo rápido, ¿sí? 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Se da cuenta? Los sabios, es locura. No quieren saber nada con la cruz. No, ¿cómo un hijo de carpintero me va a salvar? No. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo me va a salvar un hijo de carpintero? ¿Cómo no? Yo tengo un estatus. Hermanos, una de las cosas que trajo la ola de la reforma en nuestro país fue un intelecto necio, no humilde. La persona ha leído muchos libros y ya se cree que es el mejor de los cristianos porque ha leído libros. Yo he estado en conversaciones lamentables, me he involucrado en conversaciones carnales leyendo los mejores libros reformados. Lo cual me arrepiento, ¿no? Me arrepentí. Gente que ha usado su intelecto, ha descubierto, creyentes que se han congregado y han descubierto que tienen un intelecto y ese intelecto lo han usado para estudiar libros y hacerse ver por su intelecto, por los libros. Y después usaban eso para machacar a la gente y para juzgar a la gente. Lo he visto en carne propia. En Argentina no hace 15 años que comenzó la reforma, no hace. Yo hace 10 que la conozco, la sana doctrina. Y un día fuimos a una iglesia en Rosario, me agarraron como 10 jóvenes y no me saludaron, no me preguntaron quién era, me preguntaron qué libro estás leyendo. Y no estoy en contra de que lean libros buenos, que, como dijo alguien anoche, que acerquen a Dios, a la Biblia. Los buenos libros te acercan a la Biblia. Los buenos lectores leen buenos libros y se dan cuenta que se tienen que humillar más, no se tienen que enaltecer más. Con mucha tristeza he visto todo eso, ¿no? Jesús habla de estos religiosos que se creían que por su intelecto los fariseos decían, estos que quebrantan la ley, ¿no? No conocen la ley. Estos como del suburbio, no son malditos, no conocen la ley. Bueno, esta gente reformada está con esos pecados. Dice Corintios 1:26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. No te sientas importante, no sos importante, no soy importante, sino que lo necio, Señor, quiero ser necio, toda la eternidad, Señor, si me elegís, quiero ser necio toda la eternidad. ¿No? Como dijo Pedro, si no me dejás lavarte los pies, no te va... Sí, Señor, lavame todo, le dijo Pedro. No te vayas, lavame la cabeza, lavame todo. Sí. ¿Quién es el necio acá? Yo soy el necio. Hermano, yo hasta mi tumba voy a ser un necio. Voy a tener cosas de un necio. Y yo me quiero proclamar, declarar necio. Porque ¿qué es mejor? Reconocer que sos un necio, que te falta un montón, o reconocer, a mí cuando antes de ser pastor me decían algunas personas, mirá que tenés que saber mucho, ¿eh? Mirá que tenés que saber mucho. Entonces, si pensás así no podés ser pastor, porque ya hay necedad, ya hay algo que te enaltece. Yo soy pastor, ¿por qué sos pastor, Marcelo? Porque sé mucho. ¿Es un comentario cristiano eso? No. Soy pastor porque tengo un llamado del Espíritu Santo que me capacita y me da lo que Él me quiere dar en su absoluta soberanía. Tomá, Marcelo. Tomá, fulano de tal. Tomá. Él reparte los dones como Él quiere. No lo tengo que... Mirá si yo no hacía caso a esas personas. No estaría acá predicando. Y usted no estaría acá yo. Usted capaz que estaría con otro pastor. Miren. Entonces, no se vuelve al tiempo del orgullo. Dice Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Otra vez, la idea de volverse como niños es volverse
dependiente de Dios, totalmente dependiente de Dios, siendo un niño con Dios. Ya no agarrar el toro por las astas, sino asirnos de los mantos del templo de Dios. ¿Sí? Decir, Señor, quiero recomenzar mi vida, quiero empezar de nuevo. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que son humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los que saben, no de los que más saben es el reino de los cielos, sino de los humildes, sea laico, sea pastor, ministro, oficial, o sea el que cualquier persona cristiana. El humilde, el espíritu humilde, no del que sabe. Entonces Jesús se regocija porque su Padre estaba cumpliendo su soberanía. El deleite de Jesús era que su Padre se alegraba y que todo salía al pie de la letra como su Padre. Por eso es que se amaban tanto, ¿no es cierto? Se amaban absolutamente. Vamos a la página 6 directamente. Y terminamos. Dice el verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Acá hay dos personas, Padre e Hijo, que se revelan mutuamente, que también son soberanos de la misma manera, porque el Padre dice que le revela a aquellos a quien quiere al Hijo, y el Hijo, aquel a quien él quiere, le revela al Padre. O sea que los dos tienen la misma soberanía, según la declaración de Jesús. El Hijo tiene completamente deidad, como el Padre es de la misma esencia del Padre. Es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda creación, de todo principado. Es el primero en el sentido de potestad y autoridad, dice Colosenses. No del primer creado, sino de autoridad. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. A Dios lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Si no conoces a Cristo, no conoces al Padre. No se puede saltear. Eso es religión. Religión, si hay muchas definiciones de religión, pero una es esta, ¿no? El hombre buscando a Dios. El hombre buscando a Dios, religión. Y nosotros tenemos un mediador que nos mata la religión. Porque el mediador es una persona, no es un objeto, no es un rito, no es un templo, ¿sí? Entonces, este mediador es una persona que vino, se encarnó y trató con el mundo, se identificó con los hombres, sufrió como una persona, amó como una persona, sintió como una persona, por lo tanto, es un Dios personal, no es un Dios religioso, que usted lo va y lo ve en una estatua, en algo, no, es un Dios personal. El Padre es invisible, lo estamos aprendiendo los miércoles de Bit con el Apocalipsis. Pero por eso, la expresión máxima del Padre, la imagen, dice Colosenses, del Padre es Jesús. Por eso vino aquí en la tierra. Y podemos nosotros confiar en Él. Jesús es la perfecta revelación del Padre. Y no necesitamos señales ni libros de autoayuda, ni nada. Ahora la pregunta es, ¿qué es conocer al Padre? ¿Qué sería tener conocimiento del Padre, tener una relación personal? ¿Vieron esta palabra que es tan vieja en el Evangelio? Tener relación con el Hijo, tenemos relación con el Padre, relación de hijo a padre. ¿Cuánto cuesta tener relación con nuestros padres, ¿no? Lo que nacimos en el siglo pasado, nuestros padres duros, toscos, poco amorosos. No me estoy quejando, simplemente estoy
dando la característica. Qué poca relación que alguno de nosotros pudo haber tenido. Y yo los veo hoy a la gente joven que son más, se relacionan más. Bueno, nosotros podemos decir que somos creyentes si realmente tenemos una relación con Dios, como hijos. Y alguien dirá, Marcelo, eso son obras. No. Porque si yo lo digo sin explicarlo, entonces para ser salvo tengo que llegar a tener una relación personal con Dios. No. Vos dijimos que Dios es soberano, Él es el que te salva, el doble llamado, te predican el evangelio externo, de afuera para adentro, el Espíritu Santo te convence mientras te están predicando el evangelio, eso hace una poderosa unión de los dos llamados y te salva. Y de ahora podés empezar una relación. ¿Puede haber cristianos salvos que no tengan una relación fluida con una relación de hijo a padre? Sí, puede haber. Eso se llama inmadurez. Es por eso que se nota en el carácter del cristiano. Cuando no hay una relación con Dios, ¿sí?, como fluida, como tendría que haber, se nota en el carácter. Y siempre es un carácter inmaduro que usted lo va a ver, y capaz que usted revisa su corazón hoy y se da cuenta, y gloria a Dios, que siempre está postergando a Dios. Decimos, por ejemplo, vamos a ver reunión de damas, posterga. Reunión de varones, posterga. No pude. Son pequeños tips que usted tiene que ver. Y no le estoy demandando ni exigiendo, pero son cosas inmaduras que todavía ni siquiera estamos aptos de vencer esas cosas. Imagínense si hay persecución. Si nos persiguen con palos y antorchas como a Jesús. Entonces ahí siempre postergamos. Resfrío, enfermo. Sé que usted me está pensando mal de mí, lo estoy leyendo en mi mente. ¿Qué quiere usted? ¿Que yo ponga un consultorio médico? Entonces usted me tiene que traer un certificado a Marcelo como pastor. Y mirá, Marcelo, vos me decís que yo no estaba enfermo, acá tenés el certificado. No es eso, hermano. Simplemente estoy ayudándole a pensar en esto que el que no tiene una relación con su padre, ahí esto se va a evidenciar en el carácter del cristiano. Y siempre esa evidencia se ve en la postergación, en el descuido con las áreas que a Dios le agrada. Por eso el Padre se agradaba del Hijo, porque el Hijo cumplía su voluntad, y el Hijo se agradaba del Padre porque el Padre hacía su voluntad. Nosotros como hijos de Dios estamos progresivamente cumpliendo la voluntad, pero hay cristianos que no, que se estancan. No cumplen la voluntad de Dios, ¿sí? Y tal vez sean cristianos salvos, pero son totalmente todavía inmaduros. Entonces el Padre revela al Hijo y al que Él quiere revelar. ¿Se acuerdan? Y con esto termino. Mateo 16, Jesús dice, ¿qué dice la gente de mí? Capítulo 16, verso 16. Uno dice que sos Elías, que sos Juan el Bautista. Bla. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Entonces le respondió Jesús a Pedro y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo podríamos orar? Nuestro Señor empezó orando, ¿no? ¿Cómo crees vos que después de esta charla podríamos orar e invitar al Señor? Señor, sálvanos. Por las dudas, sálvanos, Señor. Me di cuenta que para nada soy como un niño humilde que depende continuamente, que no es hipócrita, que todo lo cree, un niño todo lo cree, que está presto a servir, a ayudar al Señor,
a ir al Señor, el Señor le extiende los brazos y el hijo lo ve y enseguida estás presto a seguir. Entonces, si alguno de nosotros aquí no tiene todavía este corazón, pídele al Señor que le perdone sus pecados. Pero acuérdese que el Señor es soberano. No trate usted de agradarle con cosas intelectuales o con virtudes personales. No, porque no le va a agradar. Porque Él es absolutamente santo, perfecto y poderoso. Dios se agrada de un espíritu contrito y humillado. Venga a Él. Quitemos la soberbia, quitemos la altivez. Quebremos el espíritu, ¿no?, de la cerviz dura. Quebrémoslo. Y vengamos. No nos enojemos, sino que vengamos a Él. Póngase de pie.